Bienvenidos a un nuevo episodio de Una conversación para todos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre personas tóxicas o si nosotros mismos somos tóxicos. Para eso nos acompañan nuestros dos grandes psicólogos de confianza, Daniel Ramos y Rocío Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy contenta de estar aquí con vosotros una vez más. Debemos de confesar que hemos dicho que no vamos a hablar entre nosotros para que haya un debate y una discusión porque cada uno tenemos un pensamiento bastante dispar de lo que es una persona tóxica. Y es guay porque, claro, a mí me gustaría invertir aquí los papeles, porque yo creo que nos pasa una cosa a la gente que nos dedicamos a la psicología, y es que a veces estamos hablando en términos tan técnicos que se nos olvida cuál es el concepto que la sociedad tiene de esto. ¿Bien? Bien. Que no sé, te estaba viendo y luego te pasa algo, Carlos. Sí, que me estaba pensando, estaba diciendo, ¿seré yo tóxico? No, Ah, vale. es broma. A mí me gustaría preguntártelo a ti. ¿Qué es para ti una persona tóxica? ¿Qué concepto tienes tú? A ver, yo tengo varios conceptos tras haber investigado un poco, pero bueno, tras investigar no sé si realmente existen personas tóxicas, es decir, no sé si son las personas o son las relaciones, que creo que es Ujú, importante matizarlo. En un contexto, cuando pues, yo me he criado más en edad de la adolescencia, podría pensar que es una persona un poco egocéntrica o que piensa mucho en negativo, hace poco autocrítica o critica a los demás, ¿no? Incluso. ujú, Entonces, podría ser como una persona que podría destrozar un grupo, por ejemplo, ujú. a nivel de eso. De hecho, yo cuando en la universidad, que estudié también, estudié muchas cosas, pero una parte era innovación y emprendimiento, y había un efecto que llamaban el efecto manzana podrida, ¿no? Que es bastante despectivo y ya por eso va a generar debate. Pero básicamente son ciertas personas que en las empresas Ujú. destrozan el grupo de trabajo, ¿no? Y hacen que el rendimiento baje, que haya un mal clima laboral para trabajar y eso mismo también puede pasar en, pues, en el colegio, en la universidad o en un grupo social, cualquier grupo social. Eso es lo que yo tenía un Vale. poco en mente antes de investigar un poco y por eso me encanta que estéis dos personas como vosotras aquí para contarnos un poco y dar luz a este tema. Yo aquí soy muy pragmática. Voy desde el criterio de la utilidad. Aparte de que cuando investigas un poco te das cuenta, ¿no? De que la realidad es mucho más compleja de personas tóxicas o no tóxicas. Yo creo que hay que ir también a la parte de qué sí es útil y qué no es útil. ¿Es útil categorizarnos como que somos tóxicos? Útil no es. ¿Qué puede producir eso tanto en un ámbito laboral o a nivel personal? Si yo me pongo la etiqueta de soy tóxico. No sé si te la pones tú, te la pone el resto. Ahí está. Pero es que si me la pone el resto, yo la voy a tener, porque nosotros nos concebimos a partir de las relaciones humanas, que ahí viene un poco lo de las relaciones tóxicas, que a lo mejor no existen personas tóxicas como tal. Sí que es cierto que siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de la cara de esa persona que se siente tóxica, ¿no? Y hablamos desde la cara de decir, esta persona es tóxica. O sea, se nos da bien acusar, ¿no? Y muchas veces también actuamos tóxicamente por hacer poca autocrítica. Estamos Ujú, juzgando y no estamos diciendo, igual esta persona también tiene un contexto o tiene unas características, unas actitudes, o es simplemente que no le caigo bien igual y yo me creo que es tóxico, no lo sé. Puede haber muchos matices. ujú. Tal como yo lo veo, bueno, pensaba que iba a haber como más disonancias, pero lo veo un poco como Rosy, sinceramente. Yo no me gusta ver a la gente como tóxica o no tóxica por dos razones. La primera, porque a mi parecer no es así, o sea, es tan simple como eso, no existen personas tóxicas. Existen personas que en determinados contextos, con determinadas personas, tienen comportamientos que puedo yo determinar como tóxico, yo, pero otra persona no. Y por otro lado, y aquí esto sí que es, me puedo meter en un general, pero porque se tocan temas sensibles, pero al final estamos quitando responsabilidad a la persona sobre sus conductas. Y cuando le quitamos a la persona esa responsabilidad y lo colocamos en su propia identidad, eliminamos la capacidad de que esa persona eh, Puedo mm, cambiar. exactamente pueda cambiar.
Vale, yo en el episodio de hoy voy a ser un poco el malo de la película y Venga, porque creo que es una forma también de dar luz, ¿no? No se puede Ya dar está, luz sí. si no hay oscuridad. Yo en este caso quiero sí. ser la oscuridad. Entonces, está bien, es verdad, pero ¿qué hacemos en esas situaciones en las que dices, esta persona realmente está creando un conflicto a nivel social, ¿no? No es un conflicto muchas veces que es solo conmigo, con mi persona, sino que realmente crea un conflicto en muchas personas y es un denominador común, ¿no? Ujú. En la opinión de la gente. Quiero entender a esa persona, o sea, creo que el episodio nos puede servir para dar luz a esa persona en vez de darle oscuridad. Es que es muy complicado entenderlo sin entender la experiencia vital de esa persona. Porque tú puedes tener un comportamiento tóxico en un momento puntual de tu vida por la experiencia que has vivido y en otro no. Entonces, para entender eso, necesitamos entender la historia vital de aprendizaje de esa persona. Y si no, es muy difícil entenderlo, ¿sí? Ujú. Pero vuelvo a ser oscuridad. Eh, yo puedo llegar a entender, pero tampoco tengo por qué aceptarlo. Es decir, yo Claro. No, puedo no, por decidir supuesto. no querer compartir esa experiencia, ¿no? Es decir, cada uno tiene sus circunstancias, vuelvo a ser malo de la película, pero igual, oye, pues has tenido unas circunstancias, has tenido una historia vital que te hace ser de una manera, o no ser, mentira, actuar de una manera, pero Ujú. tal vez no es algo que yo quiera compartir conmigo. Por No, supuesto. es que Carlos, ahí no eres el malo de la película, eres una persona sana que está tomando la decisión de poner un límite y decidir no querer tener a alguien Sí, en tu vida. Y tal vez, protegerse. pero tal vez esa decisión causa daño. Ya, pero es que ese no es que cause daño de forma intencionada, sino que son consecuencias naturales del comportamiento de esa persona. Y esas consecuencias naturales a esa persona probablemente le van a ayudar para que pueda cambiar Mm. eso concreto que hace daño. Vale, me gusta esa parte. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Porque realmente lo contrario sería desplazarla. Ujú. Entonces, como no queremos, o no, en este caso no quiero, soy oscuridad, pero no tanta, no quiero desplazar a esa persona, quiero ayudarla. Entonces, sería el remedio. Primero pregúntate si te merece la pena y tú quieres ayudar a esa persona. Quiero decir, nosotros no somos responsables de la historia personal de los demás y no tenemos por qué cambiar a los demás. O sea, y si lo haces, ten en cuenta que es algo bastante complicado y si lo quieres hacer, desde luego, de comprender primero la historia vital de esa persona, cómo han sido sus vínculos, cómo le han enseñado a vincular. Yo creo que aquí habría que preguntarse primero qué nos hace ser tóxicos. Sí, pero es que ahí entran muchas variables. Yo aquí quería decir Sí. una cosa y es, a lo mejor es bueno si tú lo sientes siempre siendo consciente de que tú no eres responsable del comportamiento disfuncional, ¿no? Más que tóxico, vamos, palabra nueva, disfuncional, Disfuncional. Sí, mejor. en ese momento concreto, ¿sí? Y si lo haces, comunicarle desde el cómo tú te has sentido cuando esa persona se ha comportado así Ujú. y lo que a ti te hubiese gustado. Sí, me ha venido ahora mismo la palabra que es verdad, la palabra tóxico suena bastante mal y, y las cosas son tóxicas en función de la concentración en la que estén, ¿no? Es decir, igual cambiando algunos parámetros deja de ser tóxico, ¿no? Un Sí, medicamento en su justa medida es un medicamento, qué buena. da bienestar, pero si te pasas con la dosis del medicamento se vuelve tóxico. Con lo cual, se me acaba de ocurrir que tal vez no es buena la palabra toxicidad en este aspecto humano, sino entender un poco cuál es la dosis o la justa medida de esa persona. Eso es. Es que eso te va a ayudar, precisamente, ese pensamiento es lo que te va a ayudar a entender a la persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene un comportamiento que podemos llamar como tóxico, que bueno, eso es otro berenjenal, porque es muy amplio, lo que podemos identificar como tóxico es porque ese comportamiento en un momento determinado de su vida fue útil. Fue funcional. Sí. El Ayudó. contexto ha cambiado, pero en su momento fue funcional. Exactamente. Entonces, el entender que en su día fue útil y ahora no, porque el contexto ha cambiado, es lo que te va a ayudar a esa persona a no hacerlo. ¿Cómo? Marcándole los límites. Pero no es fácil, si no, Es no lo difícil. trabajaríamos tanto en terapia. Además, a mayor vínculo con esa persona, más difícil se Ujú. vuelve marcar esos límites. Yo creo que esto a lo mejor es más fácil entenderlo también para las personas que nos escuchan, Ujú. aterrizándolo en un ejemplo, Vale. ¿vale? ¿No? Por ejemplo, vale, para hablar, ojo, es que este podcast nos podía durar Es un debate. Lo bueno de este podcast es que siglos. da un debate abierto porque hay muchas opiniones y eso mola.
Sí, y además es que tendríamos que hablar de apego, tendríamos que hablar de regulación emocional. Para entender todo esto de que no hay personas tóxicas, tenemos que hablar de un montón de cosas. Además, me encantaría saber qué está pensando el que lo escucha, porque seguramente está pensando una persona, ¿vale? Sí, Entonces, aquí eso que está pensando está bien, pero quiero que también luego sea retroactivo en el sentido de que también vaya hacia él, ¿no? O sea, que piense en esa persona y luego piense en soy tóxico yo también en algunas circunstancias. sí, porque probablemente también tengamos Sí. comportamientos tóxicos, ¿no? Entonces, a lo mejor sería guay que lo aterrizásemos en un ejemplo y desde ahí entender qué cosas podrían pasar, Ujú. ¿no? Pues no sé si habéis tenido alguna vez alguna persona en vuestra vida que es que hay algunas personas que son como, ¿están contigo a muerte o no están contigo? No sé si os ha pasado. Sí, Sí. sí, sí. Sí, ¿no? Y tú no entiendes cómo es el comportamiento de esa persona, ¿no? Porque o está contigo y a la mínima de repente se aleja de ti y no vuelves a saber nada de esa persona, ¿no? Sí. Y claro, tú te puedes sentir como, no sé, desplazado, como que no te quiere o cosas así. O personas, por ejemplo, que agreden, ¿no? Esto no es justificable nunca. Es decir, yo siempre me tengo que proteger. Y no, que todo esto que estemos hablando en el podcast, esto sí quiero decirlo, no sea para justificar ningún tipo de comportamiento que sea ni agresivo, ni violencia, etcétera. Ujú. Pero vamos a coger el Es ejemplo. malsonante, porque al final muchas personas igual no agreden físicamente ni insultan, pero psicológicamente también pueden Sí, hacer daño. Eso sigue exactamente. siendo violencia en realidad. Sigue siendo violencia. Mm. Entonces, Pero no, o sea, malas contestaciones, o sea, al final creo que el límite hay que marcarlo muy bajo, ¿no? En el sentido de decir, oye, ciertas cosas que decir, por aquí no voy a pasar porque no me lo merezco. y está bien marcar esos límites, ¿vale? Porque te estás ayudando a ti y estás ayudando a la otra persona, que eso es lo esencial. Sí, pero podemos entender que cuando una persona, nosotros, no sé si os acordáis, pero habéis sido bebés, todos hemos sido bebés, Sí. ¿vale? Y un bebé cuando nace, pero a veces se nos olvida, ¿no se os ha olvidado? Algunos seguimos siendo bebés de mayores. Yo como, duermo y poco más, ¿no? Y voy al baño. Pero cuando nosotros nacemos, nosotros realmente, nuestro cerebro es una maraña de cosas ahí que no tienen ningún tipo de orden y no hay aprendizaje. A medida que nos vamos relacionando con las figuras que son importantes para nosotros, vamos aprendiendo cosas. Vale, pues imaginaros un niño, por ejemplo, que ha vivido en un contexto en el que no se han atendido sus necesidades emocionales y lo que ha necesitado ha sido quejarse mucho para que se le atendiese. Llegar hasta el nivel de quejarme mucho, mucho, mucho. Este es otro ejemplo diferente, pero bueno, vamos a poner este que creo que es más sencillo. ¿Qué va aprendiendo con el tiempo ese niño? Claro que al final, a raíz de quejarse, pues consigue lo que quiere. Consigue lo que quiere. Y entonces, cuando llega a la edad adulta, uno de los aprendizajes básicos que hizo desde pequeño es: si yo me quejo mucho, la gente me atiende y todos necesitamos que nos atiendan. Ujú. ¿Sí? Sí, Eso puede dar lugar a que sea una persona que continuamente esté viendo las quejas, ¿no? La parte negra del mundo. vale. Sí, lo Pero entiendo, eso lo fue entiendo. funcional en su día, Mm. porque gracias a eso a lo mejor le llevaron al hospital y le pudieron curar, por ejemplo, ¿no? O le llevaron a un psicólogo y pudo estar bien. Vale. Sí, sí, se entiende bastante bien el ejemplo. Sí, ¿no? Vale. Y bueno, entonces, vale, ya hemos aprendido que esa persona tóxica es que no es tóxica, para empezar, que tiene comportamientos que pueden ser disfuncionales, no he tomado nota, y que vienen por su circunstancia o por el pasado, por lo que sea. Hay una profundidad tan grande que es difícil de abarcar porque viene incluso desde la infancia, ¿no? Sí. Muchos de los procesos. Vale, ya lo conocemos. Ahora, ¿cuál puede ser nuestra actitud con ella? Es decir, sabemos ya un poco cómo es, nos puede encajar más o menos con Ujú. nosotros. Ahora, o puedo aceptarla, puedo simplemente convivir con ella o puedo intentar ayudar, que no sé, esto es un poquito más difícil. ¿Cuál sería la actitud? Protegerte Sí, de la forma en la que sea. sí, porque además es que depende de muchas cosas, porque ¿cuál es el vínculo que tienes con esa persona? Claro. Uf, Porque hay vínculos que son más difíciles de romper. No voy a decir que no se puedan, porque desde luego si un vínculo te hace daño, da igual que sea una persona muy cercana para ti, si lo tienes que romper, rómpelo. Pero claro, Aquí pueden ser es complicado. amistades, pueden ser relaciones de pareja, pueden ser relaciones familiares, hay tantas cosas. es que en las relaciones familiares se dan mucho este tipo de Sí, cosas Sí, y se sostienen muchas cosas porque tenemos la creencia de que es familia y a la familia se le perdona todo, ¿no? claro. ujú, Entonces, cuidado aquí porque se dan muchos comportamientos disfuncionales dentro de la familia y nos cuesta mucho más adquirir esas estrategias para protegernos, pero de verdad es que hay que protegerse. Sí. vale. Dani, ¿qué consejo, por ir cerrando el círculo,
le darías a esa persona que tiene delante una amistad, una pareja, un familiar que le causa cierto grado de toxicidad? A ver, lo primero que tome la decisión de ver si ese vínculo quiere tenerlo o no quiere tenerlo. Si decides tener ese vínculo en tu vida, em, protégete y marca límites. Que yo sé que es muy difícil, pero bueno, la idea de marcar límites daría para otro podcast igualmente. Pero así como consejo, yo establecería cuáles son mis líneas rojas. Entonces, ¿por qué cosas yo no voy a pasar? ¿Qué cosas voy a aceptar? ¿Y qué cosas voy a negociar? Me parece genial. Mm. En función de lo que te genera a ti, de cómo sufras las cosas, pero sí. Me parece un gran consejo. Y Rocío, ¿cómo podríamos saber si nosotros podemos llegar a ser tóxicos en algún sentido? Cuando digo tóxico porque no me sale la otra palabra Sí. en el tiempo verbal que quiero decirla. Entonces, ¿cómo podemos Disfuncional. identificar si somos disfuncionales en algún momento? Preguntando a la gente con la que te sientes seguro o segura. Preguntándole, oye, ¿qué cosas? Y sabiendo y conociendo cómo tú eres y tu historia, ¿vale? Entonces yo creo que aquí también si la gente se aleja es porque estás teniendo algún comportamiento disfuncional, algún comportamiento que de alguna forma hace daño a los demás. Y aquí entran mucho agresiones psicológicas que son muy sutiles, pero que son como a mí me encantó no me acuerdo qué paciente fue que me lo describió así, pero me dijo que era como la tortura, no sé si es china, de la gotita de Sí. agua. Vale, pues las agresiones psicológicas son como esa tortura. Y si tú estás continuamente con una persona que se comporta de esa forma, llega un punto en el que te deshace por dentro. Y las personas que vienen a terapia normalmente han estado en contextos en los que se han encontrado con este tipo de conductas y hacen mucho daño, ¿vale? Entonces, bueno, primero, en cuanto si yo soy tóxico o no tóxico, no lo soy, ¿vale? Vale. Nos componen muchas partes y nuestra personalidad está compuesta por muchas partes, aparte de todo lo que hemos hablado, que se nos olvida decirlo. Y segundo, ¿vale? Pregunta, con personas con las que te sientas seguro o segura, ¿vale? Personas que sepas que de verdad han estado ahí apoyándote. ¿Qué tipo de comportamientos tengo yo que te pueden llegar a hacer daño? ¿Soy Vale. inflexible? ¿No soy inflexible? Me gustan mucho los dos consejos que habéis dado. Yo les diría que intenten hacer autocrítica cuando pregunten, por decir, no se vayan a la pregunta fácil de la persona que más les quiere, es decir, no le preguntes a mamá si eres perfecto, ¿no? Sí, Pero que le pregunten a la persona adecuada y que hagan autocrítica para saber un poco cómo son ellos también y que compartan este podcast, ¿sabes? Que compartan este podcast con aquellas personas que le puedan venir bien. No quiero decir que sean esas personas que son disfuncionales, sino cualquier sí. persona que cree que le pueda servir. Yo creo que hay una cosa que también se me estaba ocurriendo cuando te estaba escuchando hablar y es el dudar de nosotros mismos. ¿No? El tener esa capacidad para reflexionar sobre cómo somos, qué cosas y qué errores sí podemos cometer, porque errores seguro vamos a cometer, pero qué cosas hacemos que pueden llegar a hacer daño al resto de personas. Y para eso es reflexionar sobre nosotros mismos mucho. Leyendo un poco sobre este tema, también vi en algunos artículos, que no quiere decir que sea verdad, pero que las personas tóxicas tienen como ciertas características, ¿no? Y una de ellas era que eran poco autocríticas, ¿no? Personas tóxicas que sabemos que no son personas tóxicas, aunque yo lo diga que soy de la Sí, oscuridad, recordad. Entonces, creo que el dudar de uno mismo también es algo bueno. Es decir, sí. esa persona que dice, yo no tengo nada que mejorar. Yo aquí añadiría, pero ¿por qué tiene poca autocrítica? Bien, mm, Algo pasa ahí, ¿no? algo A lo pasa. mejor eso ha sido funcional, Sí. el ser poco autocríticos en algún momento. Y también les diría que tengan un poco de empatía, que creo que la empatía es muy necesaria en cualquier circunstancia y creo que no es algo que se debería de negociar la empatía. Mm. Entonces, oye, tú con tus líneas rojas, con tus límites marcados, sé empático, que muchas veces tendemos a ser poco empáticos. Sí, pero que el límite, que aprendan a identificar también las agresiones psicológicas, ¿vale? Porque son súper sutiles, son muy frecuentes y cuando te quieres dar cuenta, entonces, tanto podríamos hacer otro podcast sobre qué son las agresiones psicológicas y cómo identificarlas, porque creo que de verdad ahí falta mucha conciencia a nivel Y social. cómo marcar límites, eso sería un buen Sí, podcast. sí, Al final haremos una segunda parte sobre este episodio de cómo marcar esos límites. sí, Bueno, pues Dani y Rocío, muchísimas gracias por haber venido y nos vemos en el próximo episodio. nada, Gracias a ti, Carlos. a vosotros.